La música navideña llenaba cada rincón de la casa cuando Rodrigo se inclinó hacia mi oído y susurró con una desesperación que jamás había escuchado en sus 43 años. «Mamá, necesitamos irnos. Ahora mismo». No era una sugerencia. Era una orden urgente que me heló la sangre. «¿Por qué?», le pregunté sin entender, mientras observaba a Gael, mi hijo menor, sonriendo junto al árbol navideño con esa sonrisa que ahora me parecía falsa. «Te explico en el carro», murmuró Rodrigo, tomándome del brazo. «Pero necesitas salir de aquí antes de que firmes algo más». ¿Firmar algo más? Mi corazón se detuvo. Sobre la mesa del comedor, junto a los postres navideños, había varios documentos y un bolígrafo dorado que brillaba bajo las luces. Documentos que Lucía había colocado ahí para después de la cena. Mientras Rodrigo me ayudaba con el abrigo, mis ojos se cruzaron con los de Gael. Había algo en su mirada que no cuadraba con la sonrisa que tenía pintada en el rostro. Era la mirada de alguien que acababa de perder algo muy importante, o que estaba a punto de perderlo. Lucía se acercó rápidamente, con esa sonrisa forzada que había perfeccionado durante los últimos años. ¿Ya se van? Pero si apenas acabamos de cenar. Antonia, quería que viera unos papeles que trajimos para usted. Su voz se desvaneció cuando Rodrigo la interrumpió con una frialdad que cortaba el aire navideño. Los papeles pueden esperar. Lucía, mi madre está cansada. Pero yo no estaba cansada. Estaba confundida y asustada. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Los nietos siguieron jugando con sus juguetes nuevos, completamente ajenos al drama que se desarrollaba entre los adultos. Me despedí de cada uno de ellos con besos en la frente, tratando de memorizar sus caritas iluminadas por la alegría navideña. No sabía si los volvería a ver pronto, y esa incertidumbre me dolía más que cualquier otra cosa. Gael intentó acercarse para darme el abrazo de despedida de siempre, pero algo en mi interior me hizo retroceder. «Que tengas buenas noches, hijo», le dije con una voz que sonaba extraña hasta para mí misma. Sus ojos se llenaron de confusión, luego de algo que parecía pánico. «Mamá, está todo bien». Su voz sonaba genuinamente preocupada, pero ahora dudaba de todo lo que salía de su boca. Mientras caminábamos hacia el carro, el aire frío de diciembre me golpeó el rostro como una bofetada de realidad. Rodrigo mantenía su mano en mi espalda, guiándome con una protección que no había sentido en años. Su carro estaba estacionado bajo la luz de un farol, y cuando abrió la puerta del pasajero, pude ver que sus manos temblaban ligeramente. «¿Estás bien para manejar?», le pregunté, aunque mi propia voz sonaba quebrada. «Estoy mejor que tú, mamá. Créeme». Su respuesta tenía un peso que no entendía completamente, pero que me llenaba de una angustia profunda. Detrás de nosotros, la casa seguía brillando con luces navideñas, pero ahora me parecía un escenario de teatro, hermoso por fuera pero falso por dentro. Cuando encendió el motor, la radio comenzó a tocar villancicos navideños. La ironía era cruel. Silent Night sonaba suavemente mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. Rodrigo cambió inmediatamente la estación, como si esas melodías festivas fueran una ofensa a lo que acababa de descubrir. Salimos de la urbanización en completo silencio, con las luces navideñas de las casas vecinas creando un contraste doloroso con la oscuridad que se había instalado en mi pecho. Cada luz que pasaba me recordaba que otras familias estaban celebrando la Navidad en paz, mientras la mía acababa de explotar de una manera que aún no comprendía completamente. «Rodrigo», intenté hablar, pero levantó la mano pidiendo paciencia. «Espérame, mamá. Necesito encontrar las palabras correctas para explicarte lo que acabo de descubrir». Su voz se quebró ligeramente al final de la frase. Durante los siguientes minutos, solo escuchamos el sonido del motor y el roce de las llantas contra el asfalto húmedo. Las calles estaban más vacías de lo normal. La mayoría de las personas estaban en sus casas, celebrando con sus familias. Familias que, a diferencia de la mía, no estaban construidas sobre mentiras. Porque ahora tenía la certeza de que algo muy grave había estado pasando bajo mis narices, algo que mi hijo mayor había descubierto justo a tiempo. Cuando finalmente llegamos a un semáforo en rojo, Rodrigo se volteó hacia mí. Sus ojos estaban vidriosos, como si estuviera a punto de llorar. «Mamá, lo que te voy a decir va a dolerte mucho. Pero necesitas saberlo». Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo. «¿Qué es lo que descubriste, hijo?».
Mi voz salió como un susurro ronco. Rodrigo respiró profundo, como alguien que está a punto de saltar al vacío. Gael y Lucía han estado usando tu nombre para pedir préstamos. Muchos préstamos. Y la casa, mamá, pusieron la casa como garantía sin que tú lo supieras. El mundo se detuvo. Las luces del semáforo se volvieron borrosas. Los documentos que querían que firmaras esta noche eran para hacer oficial una deuda de 200,000 pesos. Una deuda que nunca pediste, pero que está a tu nombre. El semáforo cambió a verde, pero ninguno de los dos se movió. Rodrigo tenía las manos aferradas al volante, esperando mi reacción. Pero yo no podía reaccionar. No podía procesar que mis propios hijos, la carne de mi carne, hubieran estado jugando con mi vida, con mi casa, con mi futuro. ¿Cómo? ¿Cómo lo descubriste? Logré articular. Llegué temprano a la fiesta y escuché a Lucía hablando por teléfono con alguien del banco. Decía que ya casi tenían tu firma en todo lo que necesitaban. Que después de esta noche, ya no habría vuelta atrás. Sus palabras eran puñales que se clavaban en mi corazón de madre. Un corazón que había dado todo por esos hijos, que había trabajado doble turno durante años para darles una educación, que había vendido joyas de mi madre para pagarles la universidad. Detrás de nosotros, otro carro tocó la bocina impaciente. Rodrigo arrancó lentamente, pero su atención seguía dividida entre la carretera y mi rostro descompuesto. Hay más, mamá. Mucho más. Pero necesito llevarte a un lugar seguro primero. ¿Un lugar seguro? Mi propia casa ya no era segura. Mi propia familia ya no era segura. Me recosté en el asiento del carro y cerré los ojos, tratando de entender cómo había llegado a este punto. Como la mujer que había criado a sus hijos con amor y sacrificio ahora, tenía que huir de una fiesta navideña como una criminal. Pero mientras las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas, algo más comenzó a crecer en mi interior. No era solo dolor. No era solo traición. Era algo más frío, más calculado. Era la comprensión de que llevaba meses, tal vez años, siendo demasiado ingenua, demasiado confiada, demasiado buena para mi propio bien. Rodrigo, dije con una voz que ya no reconocía como mía. Llévame a casa. Tengo cosas que hacer. Él me miró extrañado por el espejo retrovisor. ¿Estás segura, mamá? Podemos ir a mi apartamento esta noche. Mañana vemos qué hacer. Pero yo ya sabía qué hacer. Por primera vez en mucho tiempo, tenía una claridad absoluta sobre el camino que debía tomar. No, hijo. Llévame a casa. Porque ellos no sabían que yo ya sospechaba que algo andaba mal. Y definitivamente no saben lo que soy capaz de hacer cuando me traicionan las personas que más amo. Mi voz había tomado un tono que sorprendió hasta a mí misma. Era la voz de una mujer que acababa de despertar de un sueño muy largo y muy ingenuo. Hace 3 años, cuando Gael llegó a mi casa con lágrimas en los ojos diciéndome que Lucía estaba embarazada y que necesitaban ayuda para el enganche de su primera casa, yo no dudé ni un segundo. Vendí los aretes de oro que mi madre me había regalado el día de mi boda y les di cada peso que tenía ahorrado. Es para mi nieto, me dije, para que crezca en una casa propia. Nunca me pidieron que firmara nada. Solo me pidieron amor de madre, y yo se lo di sin medida ni condiciones. Pero ahora, sentada en mi sala a las 2 de la madrugada con los documentos que Rodrigo había conseguido esparcidos sobre la mesa de centro, podía ver el patrón que había estado ciega para reconocer. Cada vez que Gael venía a visitarme, siempre tenía una emergencia. Siempre necesitaba algo. Y yo, como la madre devota que creía ser, siempre decía que sí. Primero fueron 500 pesos para arreglar el carro. Luego 1,000 para pagar una deuda de la tarjeta de crédito. Después 3,000 para cubrir gastos médicos de Lucía. Siempre tenía una historia convincente. Siempre llegaba con esa cara de niño desvalido que me derretía el corazón. Recordaba vívidamente la primera vez que me pidió que firmara algo. Fue hace 1 año y medio, en una tarde de domingo después de comer. Mamá, necesito que me hagas un favor pequeñito, había dicho, sacando unos papeles de su maletín. El banco me pide una referencia familiar para un préstamo personal. Solo necesito que firmes aquí, que me conoces y que confías en mí. Yo ni siquiera leí los documentos. Solo vi la palabra referencia y firmé. Porque confiaba en él. Porque era mi hijo.
porque nunca imaginé que alguien que había salido de mis entrañas pudiera traicionarme de una manera tan calculada y tan cruel. Lucía era más sutil, pero igual de efectiva. Llegaba con los niños, se quedaba toda la tarde, me ayudaba con los quehaceres de la casa. Antonia, usted es como la madre que nunca tuve, me decía mientras lavábamos los platos juntas. Sé que Gael y yo podemos contar con usted para todo. Y después de esos momentos de aparente intimidad, siempre surgía alguna necesidad. Algún papel que necesitaba mi firma. Algún trámite que requería mi presencia en el banco. Es solo una formalidad, decía siempre. Usted sabe que nosotros jamás haríamos algo que la perjudicara. Pero los primeros signos de que algo andaba mal comenzaron a aparecer hace 6 meses. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Cuando contestaba, las voces del otro lado preguntaban por mí, mencionaban deudas que yo no recordaba haber contraído. Debe ser un error, les decía yo. Yo no debo nada a nadie. Pero las llamadas siguieron llegando. Primero una vez por semana, luego 2, luego todos los días. Y cada vez mencionaban cantidades más grandes. Cantidades que me parecían imposibles para una mujer jubilada que vivía con una pensión modesta. Cuando le mencioné estas llamadas a Gael, él se mostró muy preocupado. Mamá, eso suena a estafa telefónica. Hay mucha gente mala que se aprovecha de las personas mayores. No les haga caso, y si vuelven a llamar, me dice inmediatamente. Su preocupación parecía tan genuina que yo me sentía aliviada. Mi hijo me protegía de los estafadores. Mi hijo se preocupaba por mi bienestar. Qué tonta fui al no darme cuenta de que el estafador principal dormía en mi propia casa cada vez que venía de visita. Luego comenzaron a llegar cartas. Cartas de bancos que yo no conocía, de instituciones financieras que jamás había visitado. Todas dirigidas a mi nombre, todas mencionando pagos vencidos, intereses acumulados, procesos legales pendientes. La primera vez que recibí una de estas cartas, llamé a Gael inmediatamente. Hijo, me llegó una carta muy extraña del Banco del Progreso. Dicen que debo 80,000 pesos, pero yo nunca he tenido cuenta en ese banco. Su respuesta fue rápida y tranquilizadora. Mamá, últimamente hay muchas estafas por correo también. Yo me encargo de eso. Démela a mí y yo hablo con el banco para aclarar el malentendido. Pero las cartas siguieron llegando. Y cada vez que le daba una a Gael, él me decía lo mismo. Ya me encargo yo, mamá. Usted no se preocupe por esas tonterías. Hasta que un día decidí no darle la carta inmediatamente. La escondí en mi cómoda y la leí varias veces, tratando de entender por qué mi nombre aparecía en documentos que no recordaba haber firmado. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. La firma que aparecía en las copias de los documentos era muy parecida a la mía, pero no era exactamente igual. Alguien había estado practicando mi firma. Alguien había estado falsificando mi nombre. Durante las siguientes semanas, comencé a observar más atentamente. Notaba cómo Gael y Lucía se ponían nerviosos cuando sonaba mi teléfono. Cómo se apresuraban a revisar mi correspondencia antes que yo. Cómo cambiaban de tema cada vez que yo mencionaba algo relacionado con dinero o bancos. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, pero que ahora cobraban un significado siniestro bajo la nueva luz de mis sospechas. Una tarde, mientras Lucía estaba en el baño y Gael había salido a comprar cigarrillos, decidí revisar el maletín que él siempre dejaba en mi sala. Mis manos temblaban mientras abría los cierres. Adentro encontré una carpeta llena de documentos con mi nombre. Contratos de préstamo, solicitudes de crédito, autorizaciones para usar mi casa como garantía. Todos con mi firma, pero una firma que yo no recordaba haber puesto. Algunos documentos tenían fechas de días en los que yo había estado enferma, en cama con gripe. Otros correspondían a fechas en las que yo había estado de viaje visitando a mi hermana en Guadalajara. Cuando escuché que Gael regresaba, cerré rápidamente el maletín y me senté en mi sillón, fingiendo que leía una revista. Pero por dentro, mi mundo se estaba desmoronando. Mi hijo, el niño que había cargado en brazos, que había consolado durante sus pesadillas, que había aplaudido en todas sus graduaciones, me estaba robando. No solo me estaba robando dinero, me estaba robando mi identidad, mi seguridad, mi futuro. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, repasando cada conversación, cada documento que había firmado sin leer, cada vez que había confiado ciegamente en las palabras de mi hijo.
Me di cuenta de que había señales por todas partes, pero yo había estado demasiado enamorada de mi papel de madre abnegada para verlas. Había estado tan orgullosa de tener un hijo que me necesitaba que no me di cuenta de que me estaba destruyendo. A la mañana siguiente, cuando Gael llamó para preguntar cómo había amanecido, le contesté con la voz más normal que pude fingir. Bien, hijo, gracias por preguntar. Pero ya no era la misma mujer que había sido 24 horas antes. Esa mujer ingenua había muerto durante la noche. La mujer que ahora hablaba por teléfono con su hijo estafador era alguien completamente diferente. Alguien que había entendido que cuando te traicionan las personas que más amas, tienes dos opciones. Puedes morir de dolor, o puedes levantarte y pelear. Y yo había decidido pelear. El momento exacto en que mi mundo se partió en dos fue un martes por la mañana, 3 semanas después de haber descubierto los documentos en el maletín de Gael. Había decidido ir al banco por mi cuenta, algo que no hacía desde que él se había ofrecido a manejar mis asuntos financieros hace 2 años. Para que no tenga que hacer filas, mamá me había dicho entonces con esa sonrisa que ahora me parecía venenosa. Yo me encargo de todo lo relacionado con el banco. Cuando llegué al Banco del Progreso, la misma institución que mencionaban las cartas que seguían llegando a mi casa, le expliqué a la ejecutiva que necesitaba revisar mi historial crediticio. Ha habido un malentendido, le dije, y quiero aclarar mi situación. La mujer, una joven de unos 30 años con lentes rojos, me miró con una expresión que no logré descifrar en ese momento. Ahora sé que era lástima. Señora Antonia, permítame revisar su expediente. Sus dedos volaron sobre el teclado por unos minutos que se sintieron eternos. Señora, aquí aparece que usted tiene 3 préstamos activos con nosotros. El primero por 50,000 pesos, solicitado en marzo del año pasado. El segundo por 75,000 pesos, de agosto. Y el más reciente, por 100,000 pesos, que se autorizó hace apenas 2 meses. Mi respiración se detuvo. 125,000 pesos. Una cantidad que representaba más de 3 años de mi pensión completa. Eso es imposible, logré susurrar. Yo nunca he pedido dinero prestado en mi vida. La ejecutiva giró su monitor hacia mí y pude ver mi propia firma en documento tras documento. Pero no era solo mi firma. También estaba mi credencial de lector, mi comprobante de ingresos, mi escritura de la casa. Todo había sido fotocopiado y presentado como si yo hubiera estado presente en cada trámite. ¿Recuerda haber venido a firmar estos documentos?, me preguntó la mujer con una voz cada vez más suave. Yo negué con la cabeza, sintiendo como las lágrimas comenzaban a nublar mi vista. Alguien más tiene acceso a sus documentos personales. En ese momento, todo encajó con una claridad brutal. Las veces que Gael había ayudado a organizar mis papeles. Las ocasiones en que había llevado mi credencial al banco para actualizar datos. Los momentos en que había insistido en acompañarme a firmar documentos que, según él, eran puras formalidades. Cada acto de aparente cuidado filial había sido en realidad un paso calculado en un plan para robarme todo lo que tenía. Señora, me temo que esto parece un caso de usurpación de identidad, continuó la ejecutiva. ¿Tiene usted familiares que conozcan sus datos personales? La pregunta me golpeó como un martillo. Mi hijo, murmuré. Mi hijo tiene acceso a todos mis documentos. La mujer asintió con esa expresión que las personas usan cuando ven algo terrible, pero no se sorprenden por ello. Lamentablemente, es más común de lo que pensamos. Los casos de fraude familiar han aumentado considerablemente en los últimos años. Salí del banco en estado de shock. Caminé por las calles de mi barrio sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. No solo me habían robado dinero. Me habían robado mi identidad, mi tranquilidad, mi futuro. Y lo peor de todo, lo había hecho mi propio hijo. El niño que había cuidado cuando tenía fiebre, al que había enseñado a andar en bicicleta, por quien había trabajado doble turno durante años para que pudiera estudiar la universidad. Cuando llegué a casa, encontré a Lucía en mi cocina preparando café. Antonia. ¡Qué sorpresa! No sabía que había salido. Su sonrisa era radiante, pero ahora podía ver la falsedad detrás de cada gesto. Vine a dejarle unos tamales que hice ayer. Y quería preguntarle si podía cuidar a los niños el viernes por la noche. Gael y yo queremos salir a cenar para celebrar nuestro aniversario.
La naturalidad con la que hablaba de celebraciones mientras me estaban robando sistemáticamente me provocó náuseas. ¿Dónde está Gael?, pregunté, tratando de mantener mi voz estable. Está trabajando, pero viene en la tarde. Dijo que tenía unas cosas que platicar con usted. Apuesto a que sí tenía cosas que platicar. Probablemente quería que firmara más documentos, que avalara más préstamos, que pusiera en riesgo lo poco que me quedaba. Lucía, le dije, necesito preguntarte algo y quiero que me contestes con honestidad. Ella ladeó la cabeza con esa expresión de inocencia que había perfeccionado. Claro, Antonia. Usted sabe que puede preguntarme lo que sea. ¿Sabes algo sobre unos préstamos que aparecen a mi nombre en el Banco del Progreso? La pregunta salió de mi boca con una calma que no sentía. Lucía parpadeó varias veces, como si estuviera procesando información. ¿Préstamos? No, no sé nada. ¿Por qué? ¿Pasó algo? Su actuación era buena, pero no lo suficiente. Podía ver el nerviosismo detrás de sus ojos, la forma en que sus manos buscaban algo que hacer para evitar mi mirada. Alguien ha estado usando mi nombre para pedir dinero prestado. Mucho dinero. ¡Ay, Dios mío! Eso es terrible. Su expresión de shock parecía genuina, pero yo ya no creía en nada que saliera de su boca. ¿Ya reportó esto a la policía? Hay que encontrar al responsable. La facilidad con la que sugería involucrar a las autoridades me confirmó que sabía exactamente quién era el responsable y que confiaba en que yo nunca sería capaz de denunciar a mi propio hijo. Todavía no he decidido qué hacer, le respondí. Pero te aseguro que voy a llegar hasta el fondo de este asunto. Esa tarde, cuando Gael llegó a casa, ya estaba preparada para él. Había escondido todos los documentos que había conseguido en el banco y había decidido poner a prueba mi teoría. Hijo, tengo una noticia maravillosa, le dije con la sonrisa más grande que pude fingir. Mi hermana me va a regalar su casa de Guadalajara. Solo necesito firmar unos papeles para hacer la transferencia. Los ojos de Gael se iluminaron de una manera que me rompió el corazón. No era la alegría de un hijo feliz por la buena fortuna de su madre. Era la codicia de un estafador que veía una nueva oportunidad. ¡Qué maravilloso, mamá! ¿Necesita ayuda con los trámites? Usted sabe que yo conozco bien estos procesos. Ahí estaba. La confirmación que necesitaba. Ni siquiera había preguntado detalles sobre la supuesta herencia. Solo había ido directo a ofrecerse para ayudar con los papeles. Bueno, si necesitaría que me acompañaras al notario mañana. Dicen que son muchos documentos y tú entiendes mejor estas cosas que yo. Su sonrisa se hizo aún más amplia. Por supuesto, mamá. Yo me encargo de todo. Esa noche, después de que Gael se fuera, me senté en mi cama y lloré como no había llorado desde que murió mi esposo. Lloré por la madre ingenua que había sido. Lloré por los años de trabajo que había perdido para enriquecer a un hijo que me veía como una fuente de dinero fácil. Lloré por los nietos que probablemente ya no vería crecer. Pero sobre todo, lloré por la traición. Por descubrir que el amor más puro que había conocido en mi vida había sido manipulado y usado en mi contra. Cuando se me acabaron las lágrimas, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo dolor lo que sentía. Era una determinación fría y calculada. Gael había cometido un error al subestimarme. Había asumido que yo siempre sería la madre sumisa y confiada que había sido durante 67 años. Pero esa mujer había muerto esa mañana en el banco. La mujer que ahora planeaba su próximo movimiento era alguien completamente diferente. Alguien que había aprendido a jugar el mismo juego sucio que le habían enseñado sus propios hijos. Me levanté de la cama y fui a mi cómoda. Del último cajón saqué el teléfono de mi vecina Estela, quien trabajaba como notaria. Era hora de comenzar mi propia investigación. Era hora de reunir mis propias pruebas. Porque si Gael quería jugar con documentos y firmas falsas, yo le iba a enseñar cómo se jugaba ese juego cuando lo hacías con las reglas correctas y las autoridades apropiadas. A las 7 de la mañana siguiente llamé a Estela. Habíamos sido vecinas durante 15 años, pero nunca habíamos tenido una conversación que durara más de 10 minutos. Sin embargo, sabía que era notaria pública y que tenía fama de ser una mujer discreta y confiable. Estela, necesito pedirte un favor muy grande, le dije sin preámbulos. Y necesito que quede entre nosotras. Su voz se tornó seria inmediatamente.
Dime qué necesitas, Antonia. Necesito que me ayudes a investigar unos documentos que han aparecido con mi firma, pero que yo no recuerdo haber firmado. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Estás hablando de falsificación de documentos. Su tono era profesional, pero podía detectar la preocupación. Creo que sí. Y creo que la persona responsable es alguien muy cercano a mí. Estela no necesitó más explicaciones. Ven a mi oficina a las 10. Y trae todos los documentos que tengas. Durante las siguientes 2 horas, reuní cada papel que pude encontrar en mi casa. Copias de mi credencial de elector, comprobantes de ingresos, escrituras de la casa, estados de cuenta bancarios. También incluí las cartas que había estado recibiendo y los documentos que había conseguido en el banco el día anterior. Todo lo metí en una bolsa de tela y caminé las 3 cuadras hasta la oficina de Estela con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La oficina de Estela era pequeña pero organizada. Estantes llenos de códigos legales, una computadora moderna y un escritorio amplio donde extendimos todos mis documentos. Antonia, me dijo mientras examinaba los papeles, esto es muy serio. Aquí hay pruebas claras de que alguien ha estado falsificando tu firma de manera sistemática. Señaló las diferencias entre mi firma real y las que aparecían en los documentos fraudulentos. Mira aquí, tu A real tiene una inclinación hacia la derecha, pero en estos documentos está completamente vertical. Y la carita sorprendida final de Antonio siempre la haces con un pequeño círculo arriba, pero aquí están cerradas de manera diferente. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Estela se recostó en su silla y me estudió con una expresión que mezclaba compasión y determinación. Legalmente, tienes varias opciones. Puedes presentar una denuncia penal por usurpación de identidad y fraude. Puedes iniciar un proceso civil para recuperar tu dinero. Y puedes solicitar medidas cautelares para proteger tus bienes restantes. Cada palabra sonaba como un martillo golpeando clavos en un ataúd. El ataúd de mi relación con Gael. Pero necesitas estar preparada para las consecuencias, continuó Estela. Si procedes legalmente, va a salir a la luz quién hizo esto. Y por lo que me estás contando, tienes serias sospechas de quién es el responsable. Asentí con la cabeza. Es mi hijo menor, Gael, y su esposa Lucía. Las palabras salieron de mi boca como veneno que finalmente escupía después de haberlo tragado durante meses. Entiendo, dijo Estela. Esto va a ser muy doloroso para ti, pero también necesario. ¿Cuánto tiempo tomaría un proceso legal?, le pregunté. Meses, tal vez años. Pero mientras tanto, podemos tomar medidas inmediatas para protegerte. Estela comenzó a escribir en una libreta. Primero, vamos a poner una alerta de fraude en tu historial crediticio para que nadie pueda pedir más préstamos en tu nombre. Segundo, vamos a solicitar copias certificadas de todos los documentos fraudulentos para tener pruebas irrefutables. Tercero, vamos a cambiar las cerraduras de tu casa y vamos a conseguir una caja de seguridad para tus documentos originales. Pero yo tenía otros planes. Estela, antes de ir por la vía legal, quiero intentar algo diferente. Ella me miró con curiosidad. Quiero darles la oportunidad de confesar y de intentar reparar el daño. Pero necesito tu ayuda para organizarlo de manera que no puedan escapar o destruir evidencias. Los ojos de Estela se entrecerraron. ¿Qué tienes en mente? Quiero organizar una reunión familiar. Una cena de Año Nuevo donde supuestamente voy a anunciar que voy a hacer mi testamento oficial. Necesito que tú estés presente como testigo, pero que ellos no sepan que sabes la verdad. Antonia, eso es arriesgado. Si realmente han estado estafándote de esta manera, podrían volverse desesperados si piensan que van a perder acceso a tu dinero. Pero mi decisión ya estaba tomada. Estela, durante 67 años he sido una mujer que evita los conflictos, que pone la paz familiar por encima de todo. Pero ya no puedo seguir siendo esa mujer. Necesito confrontar esto cara a cara. Necesito verlos a los ojos cuando sepan que descubrí su traición. Durante las siguientes 2 semanas, Estela y yo trabajamos como conspiradoras. Ella contactó a un detective privado que comenzó a investigar las transacciones bancarias y los movimientos financieros de Gael y Lucía. Los resultados fueron devastadores. No solo habían usado mi dinero para comprar su casa,
También habían financiado un carro nuevo, unas vacaciones a Cancún y hasta habían invertido en un pequeño negocio que había fracasado en 6 meses. El detective nos proporcionó fotografías de Gael entrando y saliendo de bancos en fechas que coincidían exactamente con las firmas fraudulentas. También encontró registros de llamadas entre Gael y Lucía donde discutían cuánto más dinero podían sacar antes de que yo me diera cuenta. Escuchar esas grabaciones fue como recibir puñaladas directas al corazón. Mi propio hijo hablaba de mí como si fuera una cuenta bancaria con patas. Mientras tanto, mantuve mi rutina normal con ellos. Seguí recibiendo sus visitas dominicales, seguí cocinando para los nietos, seguí fingiendo que no sabía nada. Pero ahora cada abrazo se sentía como una mentira, cada te amo, mamá sonaba como una burla. La parte más difícil era ver a los nietos jugando en mi sala, sabiendo que su propia educación estaba siendo financiada con dinero robado de su abuela. Una tarde, Gael llegó con más documentos. Mamá, necesito que me firme esto. Es para renovar el seguro de vida que tiene con la empresa de papá. Tomé los papeles y los examiné cuidadosamente, usando todo lo que Estela me había enseñado sobre cómo leer contratos. No era renovación de seguro. Era una autorización para usar mi casa como garantía en otro préstamo, esta vez por 200,000 pesos. Déjame leerlo con calma, hijo, le dije. Ya sabes que me gusta entender todo antes de firmar. ¿Para qué, mamá? Es lo mismo de siempre. Solo necesito su firma aquí. Su impaciencia era nueva. Antes siempre había sido paciente con mis preguntas, pero ahora podía ver la desesperación en sus ojos. Probablemente tenía deudas que pagar, compromisos que cumplir. No, Gael. Esta vez voy a leer todo completamente. Y si tengo dudas, voy a consultar con un abogado. Su rostro cambió completamente. ¿Un abogado? ¿Por qué necesita un abogado? No confía en mí. Por supuesto que confío en ti, hijo. Pero soy una mujer mayor y quiero asegurarme de que entiendo todo correctamente. Mi actuación estaba mejorando cada día. Está bien, mamá. Pero no se tarde mucho. Este documento tiene que estar firmado antes del viernes. Cuando se fue esa tarde, llamé inmediatamente a Estela. Ya tenemos la prueba final, le dije. Acaba de traerme documentos para otro préstamo por 200,000 pesos. Perfecto. ¿Estás lista para la confrontación?, me preguntó Estela. Más que lista. Es hora de que mi hijo aprenda que su madre no es tan tonta como él pensaba. Esa noche, comencé a planear la cena de Año Nuevo que cambiaría todo para siempre. Una cena donde la madre sumisa y confiada daría paso a una mujer que había aprendido a defender lo suyo, sin importar cuánto doliera el proceso. La invitación que envié a Gael y Lucía era perfecta en su simplicidad. Quiero que vengan a cenar el 31 de diciembre para celebrar el Año Nuevo en familia. Tengo algo muy importante que anunciarles sobre mi testamento y el futuro de la familia. Sabía que esas palabras serían como miel para sus oídos codiciosos. No tuvieron que pensarlo 2 veces antes de confirmar su asistencia. Por supuesto, mamá. Estaremos ahí sin falta, me dijo Gael por teléfono, y pude detectar la emoción apenas contenida en su voz. Durante los días previos a la cena, cada detalle fue planeado con precisión militar. Estela y yo repasamos el plan una y otra vez. Ella llegaría como mi asesora legal para ayudarme con los documentos del testamento. Traería una grabadora pequeña escondida en su bolso, así como copias de todas las pruebas que habíamos reunido. El detective privado estaría estacionado afuera de mi casa, listo para documentar cualquier intento de escape. Y yo tendría que actuar como la matriarca generosa que está a punto de repartir su herencia. El 31 de diciembre llegó con un cielo gris que parecía presagiar la tormenta que estaba por desatarse. Pasé la mañana cocinando el mole que a Gael le gustaba desde niño, preparando las tortillas a mano como me había enseñado mi madre, arreglando la mesa con la vajilla buena que solo usaba en ocasiones especiales. La ironía era cruel. Estaba preparando la última cena familiar de mi vida con el mismo amor y dedicación de siempre. A las 6 de la tarde, Estela llegó puntualmente. Llevaba un vestido verde elegante y un maletín de cuero que contenía nuestro arsenal de evidencias. ¿Estás nerviosa?, me preguntó mientras revisaba que la grabadora funcionara correctamente. Más que nerviosa, le confesé. Estoy aterrada. Pero también estoy furiosa. Y la furia me está dando más fuerza que el miedo.
Ella asintió con comprensión. Recuerda, no tienes que demostrar nada esta noche. Solo tienes que darles la oportunidad de confesar. Si no lo hacen, procederemos con la denuncia legal mañana mismo. Gael y Lucía llegaron a las 7 en punto, cargados de regalos para los nietos y una botella de champán para celebrar. Los niños corrieron hacia mí con sus abrazos de siempre, ajenos completamente al drama que estaba a punto de desarrollarse. «Abuela, trajimos fuegos artificiales para medianoche», gritaba el mayor, de 8 años. Mi corazón se contrajo pensando que posiblemente sería la última vez que escucharía esa alegría en sus voces cuando estuvieran en mi casa. «Mamá, le trajimos este champán francés para celebrar», dijo Lucía con esa sonrisa radiante que ahora me parecía venenosa. «Estamos muy emocionados por escuchar sus planes para el testamento». Gael asintió vigorosamente. «Sí, mamá. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden para que usted tenga tranquilidad». La facilidad con la que hablaban de mi muerte futura mientras planeaban robarme en el presente me daba escalofríos. Durante la cena, mantuve la conversación ligera y familiar. Les pregunté por el trabajo, por los planes de los niños para el nuevo año, por sus resoluciones. Pero podía ver la impaciencia creciendo en sus ojos. Cada vez que mencionaba algo trivial, Gael desviaba la conversación hacia los documentos importantes que habíamos venido a discutir. «Mamá, ¿ya preparó los papeles que quería mostrarnos?», preguntó finalmente, cuando terminamos el postre. «Por supuesto, hijo. Pero primero quiero presentarles formalmente a Estela. Ella es notaria pública y me está ayudando a poner todos mis asuntos en orden». Gael y Lucía intercambiaron una mirada que no pasó desapercibida. «¿Una notaria?», preguntó Lucía con una sonrisa forzada. «¿No es un poco exagerado para una cena familiar?». «Para nada», respondí con calma. «Cuando se trata de documentos legales, siempre es mejor tener un profesional presente». Estela había jugado su papel a la perfección durante toda la cena. Se había presentado como una vieja amiga que estaba ayudando a organizar mis asuntos sin costo alguno. «Es un favor personal», había explicado. «Antonia ha sido muy buena vecina durante todos estos años». Pero ahora, cuando llegó el momento de la verdad, su expresión se volvió más seria y profesional. «Antes de proceder con el testamento», dije, levantándome de la mesa, «hay algunos asuntos financieros que necesito aclarar. Estela me ha ayudado a revisar mis cuentas bancarias y hemos encontrado algunas discrepancias que me preocupan». El color se desvaneció del rostro de Gael. «¿Discrepancias? ¿Qué tipo de discrepancias?». Su voz sonaba extraña, como si tuviera algo atorado en la garganta. «Bueno, resulta que aparecen varios préstamos a mi nombre que yo no recuerdo haber solicitado. Préstamos por cantidades muy grandes». Lucía comenzó a jugar nerviosamente con su servilleta. «Tal vez son errores del banco, Antonia. Ya sabe cómo son estas instituciones, siempre cometen errores con las personas mayores». La condescendencia en su voz me enfureció, pero mantuve mi compostura. «Es posible», concedí. «Pero Estela dice que necesitamos investigar más a fondo. Aparentemente, alguien ha estado usando mis documentos personales para solicitar estos préstamos. ¿Ustedes saben algo al respecto?». La pregunta quedó suspendida en el aire como una bomba esperando explotar. Gael se aclaró la garganta repetidamente. «No, mamá. No sabemos nada de eso. Pero como Lucía dice, seguramente son errores administrativos». «Espero que tengan razón», dije, dirigiéndome hacia la cocina. «Estela, ¿podrías traer los documentos que revisamos ayer?». Mientras Estela abría su maletín, pude ver cómo Gael y Lucía se comunicaban con miradas desesperadas. Él le hizo una seña casi imperceptible hacia la puerta, pero ella negó con la cabeza. Probablemente pensaban que huir en ese momento sería demasiado obvio. «Aquí están los estados de cuenta», dijo Estela, extendiendo los papeles sobre la mesa. «Como pueden ver, hay 3 préstamos activos por un total de 225,000 pesos. Todos solicitados en fechas diferentes, todos con la firma de la señora Antonia, pero…». Hizo una pausa dramática. «Las firmas presentan irregularidades que sugieren falsificación». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Los nietos habían salido al patio a jugar con sus juguetes nuevos, ajenos completamente a la tensión que se había apoderado del comedor. Gael intentó tomar uno de los documentos,
pero Estela lo retiró suavemente. Estos son documentos oficiales del banco. Solo pueden ser manejados por las personas autorizadas. Gael, dije con una voz que no reconocía como mía, necesito que me contestes algo con total honestidad. ¿Sabes tú algo sobre estos préstamos? Mi hijo me miró directamente a los ojos por primera vez en toda la noche. Pude ver el pánico, la desesperación y algo más profundo, la realización de que había sido descubierto. Mamá, yo. Comenzó, pero no pudo continuar. Las palabras se le atoraron en la garganta como si su propio cuerpo se negara a pronunciar más mentiras. La tensión en el comedor era tan espesa que parecía robar el oxígeno del aire. Gael seguía con la boca abierta, buscando palabras que no llegaban, mientras Lucía había comenzado a temblar visiblemente. Los platos de la cena permanecían intactos sobre la mesa, como testigos silenciosos de la confesión que estaba a punto de desarrollarse. Desde el patio llegaban las risas inocentes de los nietos, un contraste cruel con el drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. Mamá, finalmente logró articular Gael. Creo que hay un malentendido muy grande aquí. Su voz sonaba ronca, como si hubiera estado gritando durante horas. Tal vez deberíamos hablar de esto en privado, Sin. Dirigió una mirada hostil hacia Estela, sin extraños presentes. Pero yo ya no era la madre complaciente de antes. Estela no es una extraña, hijo. Es una profesional que me está ayudando a entender cómo alguien pudo robar mi identidad de una manera tan sistemática y tan cruel. Lucía se puso de pie abruptamente, derribando su silla en el proceso. Antonia, creo que está confundida. Gael jamás haría algo así. Él la ama. Nosotros la amamos. Pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como las súplicas de alguien que sabe que ha sido atrapado con las manos en la masa. Entonces explícame esto, dije, tomando uno de los documentos que Estela había puesto sobre la mesa. Esta es una solicitud de préstamo por 75,000 pesos, fechada el 15 de agosto del año pasado. ¿Recuerdas qué estabas haciendo ese día, Gael? Mi hijo palideció aún más. No recuerdo exactamente. Yo sí lo recuerdo, continué implacablemente. Ese día yo estaba en el hospital visitando a tu tía Carmen, que había tenido su operación de vesícula. Estuve ahí desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tú lo sabías porque me llevaste y me recogiste. Las palabras salían de mi boca como balas, cada una dirigida directamente al corazón de sus mentiras. Pero según este documento, ese mismo día, a las 2 de la tarde, yo estaba en el Banco del Progreso firmando papeles para un préstamo que nunca solicité. Estela intervino con voz profesional pero firme. También tenemos registros fotográficos de alguien muy parecido al señor Gael entrando al banco exactamente a las 1:45 de la tarde de ese día. Sacó una fotografía de su maletín y la colocó sobre la mesa. Era Gael, claramente reconocible, caminando hacia la entrada del banco con una carpeta en la mano. La evidencia era irrefutable, devastadora, definitiva. Esto es una trampa, explotó finalmente Gael, golpeando la mesa con ambas manos. Usted nos tendió una trampa. Su máscara de hijo devoto finalmente se había caído por completo, revelando la verdadera cara del estafador que había estado alimentando durante años. ¿Una trampa? Repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿Llamarías trampa descubrir que tu propio hijo te ha estado robando sistemáticamente durante más de un año? Lucía comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración y miedo. No era supposed to be like this, murmuró en inglés, sin darse cuenta de que había revelado que habían planeado todo esto desde el principio. Gael, dijiste que ella nunca se daría cuenta. Dijiste que era demasiado confiada para revisar sus cuentas. Sus palabras fueron como puñaladas adicionales en una herida que ya estaba sangrando profusamente. «Cállate, Lucía», le gritó Gael, pero ya era demasiado tarde. La confesión había salido de sus labios como veneno finalmente expulsado de un cuerpo enfermo. Mamá intentó recuperar la compostura. Podemos arreglar esto. Podemos devolver el dinero. Solo necesitamos tiempo. Pero yo ya había escuchado suficiente. ¿Devolver qué dinero, Gael? ¿El dinero que ya gastaron en su casa nueva? ¿El dinero que usaron para comprar ese carro que está estacionado afuera?
El dinero que se llevaron a Cancún el año pasado mientras yo comía frijoles y arroz para poder pagarles la colegiatura a tus hijos. El detective que Estela había contratado eligió ese momento preciso para tocar la puerta. Disculpen la interrupción, dijo cuando abrí, pero tengo información adicional que creo que les interesará. Entró con una carpeta llena de documentos y fotografías. Hemos rastreado el uso de los fondos obtenidos fraudulentamente. Además de los gastos personales, hay evidencia de que intentaron establecer un segundo préstamo usando como garantía una propiedad en Guadalajara que supuestamente pertenece a la señora Antonia. Eso es mentira, gritó Gael, pero su voz se quebró al final. Nosotros nunca. Pero el detective continuó imperturbable. El préstamo fue negado porque la propiedad en cuestión no existe. Aparentemente, falsificaron también esos documentos. La red de mentiras y fraudes era aún más extensa de lo que yo había imaginado. No solo me habían robado lo que tenía, sino que habían intentado robar cosas que ni siquiera existían. Desde el patio llegó la voz del nieto mayor. Abuela, ya casi son las 12. Venga a ver los fuegos artificiales. La inocencia de esa voz contrastaba brutalmente con la sordidez de lo que se estaba revelando en el comedor. Ve con los niños, le dije a Lucía con una frialdad que no sabía que poseía. No quiero que ellos vean esto. Pero ella no se movió. Estaba paralizada por el shock y la realización de que su mundo se estaba desmoronando. Gael, dije finalmente, mi voz cargada con el peso de 67 años de vida y una decepción que me llegaba hasta los huesos. Quiero que me digas exactamente cuánto tiempo llevas planeando esto. Quiero que me digas si alguna vez me amaste realmente o si siempre fui solo una cuenta bancaria con sentimientos para ti. Mis palabras flotaron en el aire como acusaciones definitivas, esperando una respuesta que sabía que nunca llegaría. Mi hijo se desplomó en su silla, finalmente derrotado por el peso de sus propias mentiras. Mamá, susurró. Empezó como algo pequeño. Solo íbamos a pedir prestado un poco hasta que mejorara nuestra situación financiera. Íbamos a devolvérselo todo. Pero incluso en su supuesta confesión, seguía mintiendo, porque la evidencia mostraba que nunca había habido intención de devolución. Solo había habido un plan sistemático para drenar cada peso que yo tenía hasta dejarme en la ruina. Las campanadas de medianoche comenzaron a sonar en la distancia, marcando el final de un año y el comienzo de otro. Pero para mí, también marcaban el final de una vida basada en la confianza ciega y el comienzo de una nueva existencia donde ya sabía exactamente de qué era capaz la gente que más amaba en el mundo. Las campanadas de medianoche resonaban en el aire cuando saqué mi teléfono y puse en reproducción la primera grabación. Era la voz de Gael hablando con alguien por teléfono, obtenida por el detective 3 días antes. Sí, ya casi terminamos de sacar todo lo que podemos de la vieja. Después de que firme estos últimos papeles, podremos vender la casa y liquidar todo antes de que se dé cuenta. Su propia voz llenó el comedor como un fantasma acusador, cada palabra una puñalada directa a lo que quedaba de mi corazón maternal. Gael se puso de pie violentamente, tan rápido que su silla se volcó hacia atrás. Eso está sacado de contexto. Usted no entiende. Pero yo levanté la mano pidiendo silencio y puse la segunda grabación. Esta vez era Lucía hablando con su hermana. Antonia es tan ingenua que ni siquiera lee lo que firma. Es como tener acceso a un banco que nunca cierra. Gael dice que podemos seguir así hasta que se muera, y para entonces ya habremos asegurado el futuro de nuestros hijos. Las risas que siguieron a esas palabras eran como cuchillos cortando el aire. No, murmuró Lucía, llevándose las manos a la cara. No, no, no. Eso no era. Yo no quise decir. Pero las grabaciones continuaron. Una tras otra, conversaciones telefónicas donde discutían cuánto más podían sacar antes de que yo sospechara. Donde calculaban el valor de mi casa. Donde planeaban convencerme de mudarme a un asilo para poder vender la propiedad más rápidamente. Cada grabación era una revelación más horrible que la anterior, un nivel de traición que ni en mis peores pesadillas había imaginado posible. «Basta», gritó Gael, tratando de arrebatarme el teléfono. Pero Estela se interpuso entre nosotros con una firmeza que no esperaba de una mujer de su estatura. «Señor, le sugiero que se siente y escuche. Estas grabaciones son evidencia legal de un delito federal. Su comportamiento agresivo solo empeorará su situación». El detective también se había puesto de pie,
con una mano cerca de su radio, listo para pedir refuerzos si la situación se salía de control. Puse la tercera grabación, la más devastadora de todas. Era Gael hablando con Lucía sobre mí. La vieja ya está perdiendo la memoria de todas formas. Dentro de unos años no recordará ni su propio nombre. Es mejor que aprovechemos ahora, antes de que alguien más se dé cuenta de lo fácil que es manipularla. Las palabras resonaron en el comedor como una sentencia de muerte para cualquier vestigio de amor que pudiera quedar entre nosotros. Perdiendo la memoria, repetí con una voz que no reconocía como mía. ¿Crees que soy una anciana senil que no sabe lo que hace? Me levanté de mi silla y caminé hacia Gael, que retrocedió como si yo fuera una aparición amenazante. ¿Sabes que recuerdo perfectamente, hijo? Recuerdo cada peso que gasté en tu educación. Recuerdo cada noche que trabajé doble turno para comprarte los libros que necesitabas. Recuerdo cada vez que vendía algo mío para darte algo a ti. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado especialmente para este momento. También recuerdo esto, dije, extendiendo fotografías sobre la mesa. Eran imágenes de Gael y Lucía en restaurantes caros, en hoteles de lujo, comprando ropa de marca. Todas las fotografías tenían fechas que correspondían exactamente con los retiros de dinero de los préstamos fraudulentos. Mientras tú cenabas langosta en el mejor restaurante de la ciudad, yo estaba comiendo sopa de pasta para ahorrar dinero que creía que era para emergencias familiares. Mamá, por favor, Gael intentó acercarse con las manos extendidas en un gesto de súplica que ya no me conmovía. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia familiar. Podemos. ¿Podemos qué? Lo interrumpí. ¿Podemos fingir que no me robaste la tranquilidad de mis últimos años? ¿Podemos pretender que no planeabas dejarme en la indigencia? Mi voz había subido de volumen hasta convertirse casi en un grito. Podemos actuar como si no hubieras traicionado todos los valores que te enseñé desde que eras niño. Estela eligió ese momento para revelar la evidencia final. Señora Antonia, también tenemos esto. Sacó un documento de su maletín y lo colocó sobre la mesa con ceremonia. Es una solicitud para declarar incompetencia mental, firmada por su hijo Gael y presentada ante un juzgado hace 2 semanas. Aparentemente, planeaban hacer que la declararan mentalmente incapaz para poder tomar control total de sus bienes. El documento era real, oficial, devastador. En él, Gael declaraba bajo juramento que yo mostraba signos de demencia senil, que ya no era capaz de manejar mis propios asuntos financieros, y que él debía ser nombrado mi tutor legal. La fecha de presentación era apenas 5 días después de nuestra última cena familiar, donde habíamos celebrado el cumpleaños de mi nieto mayor. El mismo día que Gael me había ayudado a arreglar el jardín y me había dicho que me amaba. Esto es lo que más me duele, dije, sosteniendo el documento con manos que ya no temblaban. No es solo el dinero. No es solo la casa. Es que estabas dispuesto a declararme loca para poder robarme más fácilmente. Estabas dispuesto a quitarme mi dignidad, mi autonomía, mi derecho a tomar mis propias decisiones. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de furia pura y liberadora. Lucía había comenzado a hiperventilar. No podemos ir a la cárcel, repetía una y otra vez. Tenemos hijos. Tenemos responsabilidades. Pero yo ya no sentía compasión por sus circunstancias. Responsabilidades, repetí. ¿Como la responsabilidad de cuidar a la madre que les dio todo? ¿Como la responsabilidad de ser honestos con la mujer que confió en ustedes ciegamente? Mi voz era hielo puro. Esas responsabilidades las abandonaron hace mucho tiempo. El detective se acercó con documentos oficiales en la mano. Señora Antonia, tenemos suficiente evidencia para proceder con una denuncia penal inmediata. Falsificación de documentos, usurpación de identidad, fraude financiero e intento de incapacitación fraudulenta. Los cargos podrían resultar en varios años de prisión. Sus palabras flotaron en el aire como una sentencia final, sellando el destino que Gael y Lucía habían elegido para sí mismos. Desde el patio llegaron los gritos emocionados de los nietos. Los fuegos artificiales empezaron. Vengan a ver. Pero nadie se movió del comedor. Estábamos todos congelados en este momento de verdad, este punto de no retorno donde una familia se desintegraba completamente bajo el peso de la traición y la codicia.
Los fuegos artificiales que celebraban el nuevo año contrastaban cruelmente con la explosión que acababa de destruir todo lo que yo había creído sobre mi propia familia. Gael, dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí misma, tienes una opción. Puedes confesar todo ahora mismo, devolver cada peso que puedas, y aceptar las consecuencias legales como un hombre. O puedo proceder con toda la fuerza de la ley y asegurarme de que pases los próximos años en prisión. Mi ultimátum quedó suspendido en el aire como humo de los fuegos artificiales que estallaban afuera, marcando el final de todo lo que habíamos sido como familia. Gael se desplomó completamente en su silla, como un títere al que le hubieran cortado los hilos. «Está bien», murmuró con una voz apenas audible. «Está bien, mamá. Lo admito. Todo es cierto». Sus palabras salieron entre sollozos que no me conmovieron ni un poco. «Pero no tenemos el dinero para devolver. Lo gastamos todo. La casa, el carro, las vacaciones, todo está hipotecado o vendido». La confesión final llegaba demasiado tarde para cambiar algo, pero al menos era honesta. «No esperaba que tuvieran el dinero», respondí con una frialdad que me sorprendió a mí misma. «Por eso preparé esto». Saqué de mi bolso otro conjunto de documentos que había estado guardando para este momento crucial. «Estela, ¿podrías explicarles lo que hicimos ayer?». Mi vecina abrió su propio maletín y extrajo una carpeta gruesa llena de papeles oficiales con sellos y firmas notariales. «Ayer por la mañana», comenzó Estela con voz profesional, «la señora Antonia y yo visitamos 3 instituciones diferentes. Primero fuimos al banco, donde cancelamos todos los préstamos fraudulentos y presentamos una denuncia formal por usurpación de identidad. El banco ha aceptado absorber las pérdidas como parte de su responsabilidad por no verificar adecuadamente la identidad del solicitante». Las palabras de Estela cayeron sobre Gael y Lucía como martillazos sobre vidrio ya quebrado. «Segundo», continuó, «visitamos a un abogado especialista en derecho financiero quien ya presentó una demanda civil contra ustedes por el monto total de los daños, más intereses y gastos legales. La cantidad total asciende a 350,000 pesos». Lucía emitió un gemido ahogado al escuchar la cifra. «Y tercero, fuimos al registro público de la propiedad para asegurar que la casa de la señora Antonia no pueda ser usada como garantía para nada más sin su presencia física y la de 2 testigos. Pero yo tenía más sorpresas guardadas. También hice esto», dije, sacando otro documento. «Es una transferencia de propiedad. Mi casa ya no está a mi nombre». Los ojos de Gael se abrieron como platos. «La transferí a una fundación benéfica que ayuda a mujeres mayores víctimas de abuso financiero familiar. Ahora soy inquilina de mi propia casa, con un contrato de arrendamiento vitalicio por la simbólica cantidad de $1 al año». «¿Qué significa eso?», preguntó Lucía con voz quebrada. «Significa», intervino el detective, «que aunque ganen cualquier demanda civil, no pueden tocar la casa porque ya no pertenece a su suegra. Significa que todos sus planes para vender la propiedad y quedarse con el dinero se convirtieron en humo». La expresión de horror en sus rostros era la confirmación de que habían entendido perfectamente las implicaciones de mis acciones. «Pero hay más», continué, disfrutando cada segundo de su desconcierto. «Ayer también firmé un nuevo testamento. Un testamento donde mis únicos herederos son mis nietos, pero el dinero quedará en un fideicomiso administrado por la fundación hasta que cumplan 21 años. Ustedes no tendrán acceso a ni un solo peso». Era mentira parcialmente. Algo de dinero se había dejado para Rodrigo, quien me había protegido cuando descubrió la verdad. Pero ellos no necesitaban saber eso. Gael se puso de pie tambaleándose. «Mamá, no puede hacer esto. Somos sus hijos. Tenemos derechos». «¿Derechos?», repetí con una risa que sonaba extraña hasta para mí. ¿Qué derechos tienen los ladrones sobre las pertenencias de sus víctimas? ¿Qué derechos tienen los hijos que planean declarar demente a su madre para robarle más fácilmente? Mi voz había adquirido un tono que nunca antes había usado, un tono de autoridad absoluta e inquebrantable. Además, añadió Estela, tenemos esto. Sacó una orden judicial de su maletín. Es una orden de restricción. Gael y Lucía tienen prohibido acercarse a menos de 500 metros de la señora Antonia, de su casa, de su lugar de trabajo o de cualquier institución financiera donde ella tenga cuentas. El documento oficial con el sello del juzgado era la guinda del pastel de mi venganza meticulosamente planeada. Lucía comenzó a llorar descontroladamente.
No pueden separarnos de nuestros hijos. Son sus nietos. Pero yo ya había pensado en eso también. Los niños pueden visitarme cuando quieran, supervisados por Rodrigo o por un trabajador social. Pero ustedes han perdido para siempre el derecho de usar mis sentimientos hacia mis nietos como herramienta de manipulación. Cada palabra salía de mi boca como una sentencia definitiva e inapelable. El detective se acercó con las esposas ya en la mano. Señora Antonia, ¿quiere proceder con los arrestos esta noche o prefiere esperar hasta mañana? La pregunta flotó en el aire como la última oportunidad para que Gael y Lucía dijeran algo, cualquier cosa, que pudiera cambiar el curso de los eventos. Pero no dijeron nada. Solo se quedaron allí, derrotados y en shock, finalmente entendiendo que habían subestimado completamente a la mujer que creían poder manipular indefinidamente. Proceda, dije con una firmeza que me llenó de una satisfacción extraña y liberadora. Pero antes, quiero decirles algo. Me acerqué a Gael, quien evitaba mi mirada como un niño castigado. Hijo, durante 43 años te amé con toda mi alma. Te di todo lo que tenía y todo lo que era. Pero el hombre que está parado frente a mí no es el hijo que crié. Ese niño murió en algún momento, y en su lugar quedó un extraño que decidió ver a su madre como una oportunidad de negocio. Mamá, por favor. Intentó hablar, pero yo levanté la mano para silenciarlo. No, ya no soy tu mamá. Una madre es alguien que protege, que cuida, que ama incondicionalmente. Tú decidiste convertirme en tu víctima. Ahora tienes que vivir con las consecuencias de esa decisión. Las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas con un clic metálico que resonó en el comedor como el sonido final de una puerta cerrándose para siempre. Mientras el detective los escoltaba hacia la puerta, los nietos corrieron desde el patio. «Papá, mamá, ¿por qué tienen esas pulseras plateadas?» La inocencia en sus voces me partió el corazón de una manera que todo lo anterior no había logrado. Van a tener que irse por un tiempo, les dije, arrodillándome para estar a su altura. Pero ustedes pueden quedarse aquí conmigo esta noche, si quieren. Los abracé fuertemente, sabiendo que era el comienzo de una nueva vida para todos nosotros. Cuando la puerta se cerró detrás de Gael y Lucía, la casa quedó en un silencio profundo. Estela se acercó y puso una mano en mi hombro. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Libre», respondí sin dudar. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Afuera, los fuegos artificiales seguían iluminando el cielo, celebrando un nuevo año que para mí representaba mucho más que solo un cambio de calendario. 3 meses después, estaba sentada en el pequeño balcón de mi nuevo apartamento, viendo el amanecer sobre una ciudad que ahora me parecía completamente diferente. El apartamento era una 10ª parte del tamaño de mi casa anterior, pero cada centímetro cuadrado me pertenecía realmente. No había documentos falsos, no había préstamos fraudulentos, no había hijos manipuladores esperando a que firmara papeles que no entendía. Solo había silencio, paz y la extraña sensación de haber renacido a los 67 años. El proceso legal había sido más rápido de lo esperado. Gael se había declarado culpable de todos los cargos a cambio de una sentencia reducida de 3 años de prisión. Lucía había cooperado completamente con las autoridades y recibido 2 años de cárcel con posibilidad de libertad condicional. Los niños ahora vivían temporalmente con mi hermana en Guadalajara, visitándome cada 2 semanas bajo la supervisión de una trabajadora social que se había convertido en algo parecido a una amiga. La fundación a la que había transferido mi casa había resultado ser exactamente lo que esperaba. Dirigida por mujeres que habían pasado por experiencias similares, entendían perfectamente por qué había tomado las decisiones que tomé. «Es más común de lo que la gente piensa», me había explicado la directora, una mujer de 50 años que había perdido todo cuando su propio hermano la estafó usando documentos falsificados. «El abuso financiero familiar es una epidemia silenciosa». Mi rutina diaria había cambiado completamente. Ya no pasaba las mañanas preocupándome por llamadas de bancos o cartas amenazantes. En lugar de eso, me levantaba temprano, preparaba café solo para mí, y leía los periódicos sin que nadie me interrumpiera pidiendo favores o dinero. 3 días a la semana trabajaba como voluntaria en la misma fundación que ahora era propietaria de mi antigua casa, ayudando a otras mujeres mayores que habían sido víctimas de sus propias familias. Rodrigo venía a visitarme todos los domingos. Nuestra relación se había fortalecido de una manera que no esperaba. Mamá me había dicho la semana anterior:
Me siento culpable por no haber descubierto antes lo que estaba pasando. Pero yo le había asegurado que no era su responsabilidad protegerme de su propio hermano. Tú fuiste el único que me defendió cuando importaba, le había respondido. Eso es lo que cuenta. Las primeras semanas después de la confrontación habían sido las más difíciles. No por arrepentimiento o por extrañar a Gael y Lucía, sino por acostumbrarme a una vida donde ya no tenía que estar constantemente en guardia. Durante décadas había vivido en piloto automático, siendo la madre que daba todo sin cuestionar nada. Ahora tenía que aprender a ser simplemente Antonia, una mujer con sus propios deseos, necesidades y límites. Había comenzado a tomar clases de computación en el centro comunitario del barrio. Nunca es tarde para aprender algo nuevo, me había dicho la instructora, una mujer de mi edad que había comenzado a usar Internet después de cumplir 70 años. Tenía razón. A los 67 años estaba descubriendo un mundo completamente nuevo, y me sentía como una adolescente explorando territorio inexplorado. También había comenzado a escribir. No sabía si alguien más lo leería alguna vez, pero necesitaba documentar lo que había pasado. Cada noche, antes de dormir, escribía unas páginas sobre mi experiencia, sobre las señales que había ignorado, sobre las lecciones que había aprendido. Tal vez algún día esto pueda ayudar a otra mujer en mi situación, pensaba mientras llenaba página tras página con mi historia. El dinero ya no era una fuente constante de ansiedad. Con mi pensión, el pequeño ingreso que recibía de la fundación por mi trabajo voluntario, y los ahorros que había logrado proteger, tenía suficiente para vivir cómodamente en mi nuevo apartamento. No era rico, pero era mío. Cada peso que gastaba era una decisión que tomaba libremente, sin manipulación ni presión de nadie más. Una tarde, mientras organizaba los pocos objetos personales que había decidido conservar de mi antigua vida, encontré una fotografía de Gael cuando tenía 5 años. En la imagen, estaba abrazándome después de haber ganado un premio en la escuela por su proyecto de ciencias. Sus ojos brillaban con orgullo y amor genuino. Por un momento, sentí una punzada de tristeza por ese niño que había existido alguna vez. Pero luego recordé las grabaciones, los documentos falsificados, los planes para declararme demente, y guardé la fotografía en una caja que cerré definitivamente. El perdón no significa permitir que te sigan lastimando, me había dicho la terapeuta que había comenzado a ver mensualmente. Puedes perdonar el dolor que te causaron sin exponerte a más daño. Sus palabras se habían convertido en mi mantra personal. Había perdonado a Gael y Lucía en mi corazón, no por ellos sino por mí misma, para poder seguir adelante sin cargar el peso del resentimiento. Pero perdonar no significaba olvidar, y definitivamente no significaba darles otra oportunidad de traicionarme. Los nietos habían sido lo más difícil de navegar en toda esta situación. Durante las visitas supervisadas, el mayor me había preguntado por qué su papá y su mamá no podían venir conmigo. A veces los adultos toman decisiones que los lastiman a ellos y a las personas que aman, le había explicado con la mayor honestidad posible para su edad. Pero tú no hiciste nada malo, y yo siempre te voy a amar sin importar qué pase. Era una conversación que tendríamos que tener muchas veces más a medida que crecieran y entendieran mejor lo que había pasado. Ahora, sentada en mi balcón viendo cómo la ciudad despertaba, me di cuenta de que por primera vez en décadas me sentía verdaderamente en paz. No tenía que preocuparme por el próximo favor que me iban a pedir, por el próximo documento que me iban a hacer firmar, por la próxima mentira que me iban a contar. Mi vida era pequeña, simple y completamente mía. Mi nombre ya no pertenece a quienes me traicionaron, murmuré hacia el amanecer, recordando una frase que había leído en uno de los libros de autoayuda que ahora devoraba. Mi historia apenas comienza. A los 67 años había aprendido que nunca es demasiado tarde para defenderte, para establecer límites, para elegir tu propia felicidad sobre la falsa paz de una familia disfuncional. Me levanté de mi silla, respiré profundamente el aire fresco de la mañana, y entré a mi apartamento para comenzar otro día de mi nueva vida. Una vida que era completamente, inquebrantablemente, mía.